Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, los versículos 10 al 23. Ageo 2, 10 al 23. Aquí encontramos un llamado a la reflexión, pero vamos a recordar algunas cosas previas. Ageo significa festivo o mi fiesta, y es al parecer la forma abreviada de Agías. Ageo fue, junto a Zacarías y Malaquías, los tres profetas posexílicos. Fue un predicador celoso, entusiasta y efectivo. Ageo profetizó para despertar al pueblo del letargo espiritual y la indiferencia en la cual ellos habían caído, con el fin de que reiniciaran la obra de reconstrucción del templo de Jerusalén. En su profecía, Ageo le decía al pueblo que confiaran en la seguridad que Dios manifestaba, que a pesar de todo lo que hubiese en su contra, de lo que ellos hubiesen vivido y experimentado, Dios les garantizaba la paz y la prosperidad si ellos decidían ser fieles a las responsabilidades que tenían con Él, que tenían con Dios. El tema del libro es entonces una exhortación a mantenerse fieles a pesar de la circunstancia que se pueda vivir. Propósito o exhortación muy apropiada para nosotros los venezolanos en este tiempo. Hoy revisaremos entonces tres aspectos sobre los cuales debemos meditar y reflexionar. El primero de ellos es que debemos reflexionar sobre la santidad de nuestras vidas. Y nos centraremos en los versículos 10 al 15. Dice el versículo 14, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y en el versículo 15, meditad en vuestro corazón. En el versículo 10, este nuevo mensaje del profeta fue dado 2 meses después de haber dado el mensaje anterior. El pueblo esperaba las lluvias tardías, o las lluvias tempranas, para poder regar las cosechas nuevas. Venían de experimentar escasez y desaliento en el periodo anterior de siembra, por lo cual el pueblo debía estar muy preocupado por la nueva cosecha que se tendría, ya que el periodo anterior habían sido castigados por su desobediencia. ¿Habría ahora algún cambio evidente en sus vidas? El versículo 11, el profeta les dice, preguntad ahora a los sacerdotes. Los sacerdotes en Israel eran los maestros autorizados de la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 al 9. Estaban puestos por Dios para interpretar la ley, mientras que los profetas eran enviados para exigir la aplicación de la ley. En los versículos 12 al 13 hay dos preguntas cuyas respuestas nos van a transmitir un principio moral. Si algo que tocó lo santo, toca lo inmundo, lo santifica, o si algo que es inmundo, toca lo santo, lo vuelve inmundo, entonces de esas dos preguntas sale el principio moral. Y este es que la pureza moral no puede ser transmitida por las regulaciones legales, pero la impureza moral sí puede serlo. Una persona no puede transmitirle su salud a un enfermo, porque pase, porque lo toque, porque lo vea, no le va a transmitir la salud. Pero un enfermo sí puede contagiar su enfermedad a alguien sano. Números capítulo 19, versículos 11, 13 y 22. En el versículo 14, este pueblo le llama al profeta, o Dios se refiere y le dice este pueblo, todavía no le dice mi pueblo. Aunque habían descuidado la reconstrucción del templo, ellos ofrecían sacrificios en un lugar improvisado, entre las ruinas. Ellos levantaron un altar allí y allí ofrecían sus sacrificios. Eso nos lo dice Esdras, el capítulo 3, el versículo 3. Ese tipo de ofrenda no le agradó al Señor porque era una manifestación muy externa, sin cuidar el lugar que se necesitaba para que fuesen aceptas o apropiadas o recibidas por el Señor.
Por eso Dios había retenido las bendiciones al pueblo. Eso lo vemos en el capítulo 1 que ya estudiamos. Así que el pueblo no era hecho santo por los sacrificios que ofrecía. No era la abundancia de sacrificio, no eran las cosas que hacía lo que lo pudiera hacer santo. No podían ser aceptados porque le faltaba obediencia. Obediencia. En 1 de Samuel capítulo 15, el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La santidad de nuestras vidas no depende de las cosas externas que nosotros hagamos, no son las apariencias. Eso exige nuestra consagración y nuestra obediencia a Dios y a su palabra, fidelidad. Si Dios habla y toca nuestra vida, no podemos mantener las conductas y las prácticas pecaminosas que vivimos en otro tiempo, las prácticas no deseables que Dios señala como que no son buenas. Podemos argumentar y decir que esto es propio de la cultura, que el venezolano, que la vivimos, que lo decimos, que somos, que hacemos, pero la palabra de Dios, ningún buen castellano te puede decir que es incorrecto y que es malo, y por mucho que lo justifique, no lo vas a convertir en bueno en ningún momento. Así que lo interno se va a evidenciar en lo externo. El de la abundancia del corazón habla la boca. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recordemos el principio de causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú matas a hierro, no puedes esperar morir a sombrerazo. El que a hierro mata, a hierro muere. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Somos hechos santos al momento de creer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces entramos en un proceso que la Escritura se llama la santificación y que depende de cada uno de vosotros. Tenemos el inicio, tenemos el comienzo, el revestimiento de santidad dado por el Espíritu Santo gracias a la muerte de Cristo en la cruz y aceptado por nosotros por la fe. Pero nos toca a nosotros entrar en ese proceso de mantener nuestra vida en un camino de santidad, haciendo las cosas que les corresponden a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 y versículo 7. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Dice el versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, a la impureza, sino a la santificación. Que nos apartemos de inmoralidad sexual, que nos apartemos de todo aquello que pueda contaminar tu mente, tu espíritu, que nos apartemos de las malas conversaciones, de las malas compañías, que nos apartemos de las cosas y situaciones que nos puedan inducir al pecado. En segundo lugar, reflexionemos sobre la disciplina divina, los versículos 15 y 17. Cuando Dios disciplina a una persona, yo creo que la persona se entera que está siendo disciplinada. Puede cauterizar su conciencia e ignorar el llamado, el castigo y lo que Dios puede hacerle, pero en algún momento X de su vida puede decirse: eso pasó porque yo estuve contra Dios. El versículo 15: se le pide al pueblo que considerara las difíciles circunstancias durante todo el tiempo que ellos dejaron de hacer la obra de reconstrucción del templo. Fíjense todo lo malo que les ha pasado por no hacer lo que yo quería, es lo que dice el Señor allí. Al comparar los males recibidos durante la desobediencia con el tiempo en que ellos decidieron reiniciar la obra, que habían sido más o menos 1 o 2 meses, y aunándole a esto las promesas de bendición y de prosperidad
por la obediencia que Dios les ofrecía, ellos podrían percibir que sí vale la pena obedecer a Dios, que sí vale la pena ser fiel, que sí vale la pena guardar nuestra vida en santidad y que sí vale la pena ser la persona que Dios quiere que seamos. En el versículo 16, las expectativas del pueblo sobre lo que podrían obtener se veían constantemente destruidas porque la bendición y la mano prosperadora de Dios no estaba con ellos. Dice que ellos esperaban obtener 20 efas, pero obtenían solamente 10. Es como si dijéramos, yo pienso recolectar 20 kilos, pero cosechas la mitad. Esperaban obtener 50 cántaros de vino, pero solamente obtienen 20. O sea, son pérdidas. Las ganancias, la producción no es suficiente para ellos vivir como querían vivir. En el versículo 17 el Señor aclara y les dice, os herí. O sea, Dios con su intención, Él se puso contra ellos. El Señor usaba la naturaleza para castigar, para reprender y para llamar la atención, para lograr que se volvieran a Él. Dios puede usar las circunstancias en nuestro entorno para llamar a nosotros de manera personal, a que le busquemos, a que nos acerquemos, a que cambiemos nuestras conductas y actitudes, a que le obedezcamos, a que seamos fieles y a que seamos santos. En Hebreos, el capítulo 12, el versículo 6 nos dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Pero sigue añadiendo en el versículo, os herí, mas no os convertisteis a mí. Puede haber personas, bueno, pareciera que es algo humano, natural, como podemos ver gente que está en la miseria, que está, pasando necesidad, pasando hambre, y todavía defienden lo que no pueden defender, porque se creyeron eso que aún con hambre y sin empleo, yo con esto me resteo. No, pareciera que el ser humano es así, que a pesar de que está viendo que la mano de Dios está contra ellos, siguen haciendo lo mismo. Esas pruebas del enojo de Jehová en realidad deberían haber sido muy claras para evitar posteriores castigos. Pero el pueblo era lento en percibir y no se volvieron a Dios en arrepentimiento y en confianza y seguridad. En Oseas el capítulo 11, los versículos 4 y 7 nos dice, con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor, fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Versículo 7. Entre tanto mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. Aunque lo invocan, no lo quieren enaltecer. Por eso llegó a decir el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El tercer punto aquí está en los versículos 18 al 23. Y es que reflexionemos sobre las bendiciones de nuestro Dios. En el versículo 19, el Señor les dice, mas desde este día os bendeciré. Aquí hay una promesa para ellos. Desde la obediencia, Israel experimentaría la bendición de Dios. El profeta pronuncia bendiciones sobre la fe y sobre la prosperidad y sobre la confianza que ellos pudieran poner en el Señor. Dios tiene el poder para retener o para conceder la bendición sobre la fidelidad. Podemos creer la promesa que Dios da de bendiciones si somos obedientes. Y aun cuando no veamos en realidad señales visibles de su cumplimiento, debemos saber que Dios lo ha prometido. En el
versículo 3 del capítulo 2, estudio que vimos unos días atrás, nos dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice también la Biblia que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces Él va buscando el momento propicio para que el Evangelio sea predicado y para que podamos acceder a las bendiciones que Él tiene para nosotros. En los versículos 20 al 23, ahí encontramos una parábola de aliento personal para Zorobabel, quien era el dirigente civil del pueblo. Él representaba allí la línea real de David, de la cual surgiría el Mesías. O sea, él representaba la casa de David, y de la casa de David vendría el Mesías. O sea que era un cumplimiento especial para él. Era como continuación de las promesas a David, pero una promesa también a futuro para los que por Jesucristo pudiésemos llegar a la salvación. Dios tenía un honor especial reservado para Zorobabel por el oficio que cumplía como gobernador de Judá. Esta es una promesa a Israel representada en este hombre, en este descendiente de David, una promesa de seguridad de las conmociones venideras. Nosotros no nos debemos preocupar por lo que el futuro traiga de manera adversa, porque el Señor nos da a nosotros su paz, su protección y su consuelo. Que una gran tribulación, no se preocupe por eso, porque usted estará en el cielo disfrutando de sus bendiciones. Que bueno, Dios prepara las cosas para cuidarnos, y aún en las dificultades podemos ver su mano. Hoy he compartido con ustedes este llamado a la reflexión que hace el profeta Ageo, o Dios, al pueblo de Israel, y que también nos compete a nosotros. Reflexionemos sobre cuán santa y piadosa es nuestra vida, porque no son las cosas que digamos o que hagamos, es lo que está en nuestro corazón, es lo que está en nuestras vidas. Reflexionemos sobre la disciplina de vida divina. ¿Tendrá Dios un propósito específico con cada uno de nosotros, conmigo o contigo en particular, ante las circunstancias que se están viviendo o que tú estás experimentando? ¿Querrá Dios llamarte la atención por algo, hacerte venir hacia Él? Y en tercer lugar, reflexionemos sobre las bendiciones de Dios que nos son prometidas. Sus promesas se cumplen porque Él no miente, porque Él es fiel y las ha dado para nosotros. De esta manera hemos finalizado el estudio en el profeta Ageo, y les invito para que sigamos estudiando las Escrituras en las próximas oportunidades. Dios les bendiga. Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios, y te damos gracias por habernos permitido realizar este estudio. Pedimos que sea de bendición para nuestras vidas, que hables a nuestro ser, que podamos entender lo que tú quieres y lo que tú tienes con nosotros, y que nosotros podamos reflexionar y acercarnos a ti, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, confiando en lo que tú eres, Señor, un Dios inmutable. Gracias por bendecirnos, por sostenernos, por cuidarnos. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.